El día de hoy vamos a iniciar con esta sesión de enfermería de la página de Enfermería Intensiva LP, y para mí es un gusto presentar a nuestro invitado, al ponente del día de hoy, que es el doctor Juan Manuel Arredondo Armenta. Él es jefe del Servicio de Atención Inmediata del Instituto Nacional de Cancerología en el turno vespertino, y también se desempeña como médico adscrito a urgencias del Hospital Médica Sur. Él el día de hoy tocará un tema bastante importante en cuanto al manejo del RCP básico, avanzado, y cuáles son las modificaciones que se han dado durante esta pandemia por COVID-19. También cabe destacar que el seguidor del Cruz Azul haciendo su presentación. Entonces ahorita los voy a dejar con él para que nos comparta su pantalla, y cualquier duda, hacérnosla llegar por comentarios o desde el mismo chat. ¿Se escucha, verdad? ¿Se escucha y se ve bien? Sí, lo escuchamos. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con la plática. Hasta ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un tema un poquito largo. Recordemos que el ACLS y el BLS pues es un curso completo, ¿no? de 2 días, pero vamos a tratar de resumirlo, vamos a tratar de que sea práctico para ustedes y tratar de dar los puntos más importantes, ¿no? sobre el RCP, y principalmente vamos a enfocarnos al final de la plática sobre algunas modificaciones que se comenzaron a hacer al momento de que inició la pandemia, y que la AJA pues se dio cuenta que no estábamos preparados, ¿no? para tratar pacientes con COVID, y no teníamos como tal alguna guía que nos ayudara a reanimar pacientes con COVID. Vamos a hablar primero sobre lo básico. No podemos pasar al ACLS sin saber BLS, ¿no? Tenemos que comenzar con las bases y después avanzar sobre lo más avanzado, tratando de que sean puntos importantes y que sean puntos prácticos para ustedes. Vamos a hablar un poquito sobre las modificaciones que se hicieron al momento de que la AJA sacó una pequeña guía o un pequeño compendio sobre lo que se tiene que hacer cuando un paciente tiene sospecha o confirmación de COVID. Dentro de los objetivos de la clase, como comentábamos, vamos a hablar sobre el soporte vital básico. No podemos hablar sobre lo avanzado si no conocemos las bases del RCP. Vamos a hablar un poquito sobre la cadena de supervivencia y las modificaciones que se realizaron actualmente en las guías del 2020, que agregaron un nuevo eslabón a la cadena de supervivencia. Las técnicas de ventilación. Esto va a ser muy importante para ustedes, ¿no? Para saber los tipos de ventilación que nosotros vamos a dar cuando un paciente está en paro, cuando el paciente no está en paro, cuando el paciente ya está intubado o cuando al paciente le estamos dando ventilación por medio de la AMBU. Dentro de la ACLS es importante comprender lo que es la revisión primaria y la revisión secundaria, que la vamos a mencionar, y vamos a hablar sobre el algoritmo de paro, algoritmo de bradicardia y algoritmo de taquicardia. Al final de la plática va a ser muy importante que nosotros sepamos contestar estas preguntas. ¿Cómo vamos a definir un RCP de alta calidad? Vamos a ver cuál es la diferencia entre la cadena de supervivencia de un paro intrahospitalario y un paro extrahospitalario, y nos vamos a enfocar en el paro intrahospitalario, que es el que nosotros vamos a tratar, o el que vamos a ver de manera más frecuente, ¿no? durante nuestra estancia en el hospital. Vamos a definir lo que son ventilaciones de rescate. Vamos a hablar sobre bradicardia inestable y taquicardia inestable. Tenemos que tener bien claro cómo vamos a definir una bradicardia y una taquicardia inestable, porque de eso va a depender el tratamiento correcto para nuestro paciente. Y tendremos que identificar cuáles son los ritmos desfibrilables y qué ritmos no vamos a desfibrilar. Y algo muy importante que tenemos que considerar es definir qué es desfibrilación y qué es cardioversión, para no cometer un error importante al momento de que nosotros demos una descarga eléctrica en un paciente que tiene un ritmo que es o no desfibrilable. Eso es muy importante y tenemos que tener mucha atención en esta situación. Les puse algunos casos clínicos. Va a ser muy importante que al final de la plática vamos a tratar de darlo lo más práctico posible, y al final ustedes tendrán que responder estas preguntas. Vamos a dar el primer caso clínico. Es un paciente de 54 años de edad.
algo muy común que en todos los hospitales, ¿no? Egresan de quirófano y después ustedes lo ven en recuperación en la sala de piso y observan que el paciente tiene deterioro neurológico. Acuden a valorar al paciente y ustedes ven que el paciente tiene pulso, le conectan el monitor, ven que tiene ritmo cardíaco, ven que tiene pulso, pero tiene una respiración que no es normal o una respiración que es irregular. ¿Cuál va a ser la conducta que ustedes seguirían en este tipo de paciente? Entonces, recordemos el caso clínico y al momento de que nosotros terminemos la ponencia, ustedes tienen que definir qué es lo que van a hacer con este paciente. Un segundo caso clínico, paciente de 23 años de edad, tiene antecedente de hipertiroidismo. Acude al servicio de urgencias y el motivo por el que acude al servicio de urgencias es dolor torácico, ¿no? Entonces, eso ya nos llamará la atención. Al momento de que ustedes lo valoran, el paciente está diaforético, lo comienzan a monitorizar y ven que tiene una tensión arterial de 60-30, el paciente está hipotenso y al momento de que ustedes conectan el monitor, ven que tiene una frecuencia cardíaca de 220. Entonces, un punto importante que ustedes deben determinar en este paciente es que el paciente presenta dolor torácico, está hipotenso y tiene una frecuencia cardíaca de 220. Al final de la clase vamos a responder de manera correcta qué es lo que haríamos con este paciente. Un nuevo caso clínico, paciente de 60 años de edad, acude por palpitaciones, ustedes lo revisan, lo comienzan a monitorizar, toman los signos vitales y observan que el paciente tiene una tensión arterial normal, pero tiene una frecuencia cardíaca de 190, 180, 190. Eso es algo que no es normal. Tiene un ritmo regular y una taquicardia. En este momento estable. ¿Qué tratamiento daríamos a este paciente? Al final lo vamos a responder, o ustedes me lo van a responder al final de la plática. Y ahora ustedes van a la cama del paciente, un paciente que tiene antecedente de cualquier patología que ustedes quieran, ¿no? Un paciente que llegó por dolor torácico, 57 años de edad, tuvo un infarto y lo trombolizaron, y el paciente está en piso. Ustedes van a piso y ven que en su cama el paciente está inconsciente, no responde, no respira, no palpan ustedes que el paciente tenga pulso a nivel carotidio. ¿Cuál sería la conducta correcta con este paciente al momento que ustedes lo monitorizan y ven que no responde, no respira y tiene este ritmo? Al final lo vamos a... Como no estamos enfrente de un pizarrón, lo vamos a responder. Bueno, recordamos las cadenas de supervivencia. Recuerden que tenemos dos tipos de cadena de supervivencia que se acaban de modificar en los anexos, ¿no? En las nuevas guías de la AJA del 2020. Tenemos una cadena de supervivencia de un paro intrahospitalario y una cadena de supervivencia de un paro extrahospitalario. ¿En cuál nos vamos a enfocar nosotros? En la del paro intrahospitalario. ¿Por qué es importante el paro intrahospitalario y qué eslabón es importante en el paro intrahospitalario? Si ven, tenemos un paro intrahospitalario donde está esta lupa, que es el primer eslabón y que sigue una secuencia. El primer eslabón nos habla sobre el reconocimiento y la prevención de manera temprana. Si ustedes trabajan en un hospital o han escuchado hablar sobre los equipos de respuesta rápida que se implementan en algunos hospitales, son importantes porque nos pueden evitar o reconocer que el paciente tiene algunas anormalidades fisiopatológicas o en sus signos vitales que nos pueden evitar a que el paciente llegue en paro. Si nosotros la reconocemos de manera temprana, evitaremos a que la cadena o el eslabón o avancemos al siguiente eslabón. ¿Cuál es el objetivo de esto? Lo correcto sería que en todos los hospitales tuvieran equipos de respuesta rápida para tratar de reconocer que el paciente tiene anormalidades en sus signos vitales y que puede caer en paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué es importante esto? Porque todo paciente que está hospitalizado, se demostró de acuerdo a algunos estudios que se realizaron que el 80% de los pacientes que presentaron un paro intrahospitalario tuvieron anormalidades en sus signos vitales que se pudieron prevenir y que pudimos evitar que el paciente llegara a un paro y hacer algunas intervenciones de manera inmediata para que no lleguemos a iniciar el RCP, ¿no? o a un código azul. Entonces, hasta el 80% en las 8 horas previas presentaron anormalidades en los signos vitales que tendríamos nosotros que reconocer para tratar de que el paciente caiga en paro, ¿no? Después de esto, si el paciente ya está en paro, ¿qué es lo que tendremos que hacer nosotros de acuerdo a la cadena de supervivencia? Bueno, activar el sistema de respuesta de emergencia. Este sistema de respuesta de emergencia, si ustedes llegan a la cama del paciente y ven que el paciente está inconsciente, no responde y no respira, de manera inmediata, ustedes antes de dar el RCP, antes de comenzar a dar compresiones en el pecho o de comenzar a ventilar al paciente,
ustedes tendrán que activar el sistema de emergencia. ¿Y cómo lo van a activar? Bueno, tendrán que hablar a su compañero para que le avise al equipo de reanimación y traigan el carro de paro y el monitor lo más rápido posible. Después de esto, lo más importante también es que ustedes tengan un ambiente seguro, ¿no? Principalmente en un paro extrahospitalario. Después de eso, que ustedes activan el sistema de respuesta de emergencias, ¿qué es lo que vamos a hacer? Iniciar con el RCP de alta calidad, que vamos a definir más adelante lo que es un RCP de alta calidad, y posteriormente que ustedes tengan el monitor, continuamos con la desfibrilación, evaluar si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o si el paciente no tiene un ritmo desfibrilable. Posteriormente, tendríamos que, si el paciente sale del paro, continuar con los cuidados postparo, que generalmente se harán en la unidad de cuidados intensivos, y el último eslabón que se anexó a la cadena de supervivencia, que es la fase de recuperación. ¿Cuál es el objetivo que nosotros demos RCP a un paciente? Pues el objetivo será de que el paciente, si sale del RCP y obtenemos un retorno a la circulación espontánea, el paciente tenga una vida normal, ¿no? O vuelva a las actividades normales antes de que el paciente llegara al paro, ¿no? Que tenga una vida o actividades similares a antes de que el paciente presentara un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, mencionamos muy rápido sobre la cadena de supervivencia extrahospitalaria, que también tiene los mismos eslabones, pero con algunos cambios. Aquí lo que se tiene que hacer, si ustedes presentan a un paciente o ven a un paciente que presentó un paro o un déficit neurológico en la calle, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Activar el sistema de respuesta de emergencias. Antes de dar el RCP, ustedes activan el sistema de respuesta de emergencias, o alguien que esté cerca de ustedes le tendrán que decir que active el sistema de respuesta de emergencias al 911 y buscar rápido un desfibrilador. Después de eso, ustedes tendrán que comenzar con las compresiones, ya que tengan el DEA, si es extrahospitalario, la desfibrilación temprana, y lo más rápido posible, un soporte vital avanzado y un traslado de manera rápida al hospital, los cuidados postparo y la recuperación. Estos son los dos tipos de cadena de supervivencia, enfocándonos nosotros en la cadena de supervivencia o en el paro intrahospitalario con un importante eslabón, que es prevenir el paro, ¿no? Identificar que los pacientes están mal y avisar. Lo correcto será que los hospitales pues tuvieran un equipo de respuesta rápida para tratar de evitar que el paciente llegue al paro. ¿Cómo vamos a definir un RCP de alta calidad? Yo creo que todos los que estamos en el hospital nos ha tocado estar presentes en un paro, ¿no? Incluyendo pues todo el personal, incluso en atención inmediata, cuando tenemos poco personal, los que nos ayudan a dar las compresiones torácicas, pues a veces el equipo de camillería junto con enfermería. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que es un RCP de alta calidad y saber cómo debemos dar las compresiones, ¿no? Para tratar de que el paciente llegue al retorno de la circulación espontánea lo más rápido posible. ¿Cómo vamos a definir un RCP de alta calidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es muy, muy importante para todos. Y si a alguien se le presenta un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario o extrahospitalario, eso es lo que nosotros tendremos que hacer. ¿Cuáles van a ser las compresiones o cómo deben de ser las compresiones? Deben de ser con una frecuencia de 100 a 120. ¿Qué es lo que debemos de evitar? Que la frecuencia sea menor a 100 o que sea mayor a 120. Ahorita más adelante vamos a explicar por qué es importante. Debemos de comprimir con una profundidad aproximadamente de 5 centímetros. Y algo muy importante, después de cada compresión, tenemos que permitir que el tórax se descomprima de manera adecuada para tratar de que el corazón nuevamente se llene de sangre y al momento de que demos una nueva compresión, tengamos un adecuado volumen de eyección o un adecuado volumen sistólico. Algo importante también será reducir al mínimo las pausas de las compresiones, que ahorita vamos a ver por qué es importante, y ventilar adecuadamente. Les puse adelante un algoritmo que vamos a revisar para que ustedes sepan cómo ventilar cuando un paciente está en paro o cuando no está en paro. ¿Por qué es importante dar un RCP de alta calidad? Si ustedes ven esta línea, le llamamos lo que se llama presión de perfusión coronaria, y tenemos que tener un adecuado nivel de presión de perfusión coronaria para que tengamos un adecuado flujo sanguíneo a nivel de las arterias del corazón y tratar de que el paciente salga lo más rápido del paro. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros interrumpimos las compresiones?
no hay flujo, ¿no? No hay flujo y no hay una adecuada presión de perfusión coronaria. ¿Qué pasa si la interrupción dura mucho tiempo? Entonces en ese momento tendríamos más tiempo sin que le llegue sangre a las arterias del corazón. Algo importante también es que cuando nosotros suspendemos o interrumpimos las compresiones, entonces tenemos que dar varias compresiones, si ustedes se dan cuenta, para poder mantener nuevamente una presión de perfusión coronaria. Por eso es importante que las interrupciones en el RCP sean las mínimas. El tiempo que nosotros tenemos para detectar si el paciente tiene pulso o si el paciente tiene un ritmo deben de ser de no más de 10 segundos. Por eso es importante no interrumpir las compresiones en el tórax o que las interrupciones sean lo mínimo posible y el tiempo menor a 10 segundos para tratar de evitar esto, ¿no? Que el flujo se interrumpa. Lo correcto es que tengamos una presión de perfusión coronaria y eso lo vamos a lograr dando un RCP de alta calidad con una frecuencia de compresiones de 100 a 120 por minuto, que tengamos una profundidad de las compresiones de 5 centímetros y evitando que las compresiones sean mayores a 6 o 6.4 de 6 a 6.4 centímetros porque podemos causar un daño al paciente. ¿Cómo debe ser una compresión? Lo correcto es que comprimamos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al momento que nosotros comprimimos el tórax, se va a comprimir el corazón va a hacer esto y vamos a generar un volumen sistólico y un flujo sanguíneo a pesar de que el paciente está en paro. ¿Y por qué tenemos que dejar que el corazón se reexpanda de manera completa después de una compresión o después de cada compresión? Porque ¿qué pasa si nosotros damos compresiones de manera muy rápida o de más de 120 por minuto? Nosotros tenemos el corazón y cuando damos compresiones lo correcto es que cada compresión haga esto, el corazón va a expulsar la sangre y al momento de que nosotros dejamos expandir el corazón va a hacer esto y se tiene que llenar nuevamente de sangre el corazón para que en la siguiente compresión tenga un adecuado volumen sistólico. ¿Qué pasa si no dejamos que el corazón se reexpanda de manera correcta? Pues el corazón va a hacer esto, ¿no? Va a estar siempre colapsado y no va a tener un adecuado volumen de eyección. Entonces lo conveniente pues es dejar que en cada compresión el tórax se reexpanda de manera adecuada para tener un adecuado retorno venoso y al momento de que demos una nueva compresión tengamos un adecuado volumen sistólico y generamos un flujo correcto para tratar de que tengamos un retorno a la circulación espontánea lo más rápido posible. ¿Cómo deberíamos de dar nosotros las compresiones? Esta es la manera correcta. Brazos rectos y la mano sobre el esternón. Dejar caer el peso del cuerpo sobre el tórax del paciente y tendremos que comprimir rápido y comprimir fuerte para tratar de que las compresiones sean de alta calidad y generemos un adecuado volumen sistólico. Ahora, esto es importante que tengamos que hacer la diferencia en lo que son ventilaciones de rescate y ventilaciones durante la reanimación cardiopulmonar avanzada en un paciente que está en paro. ¿A qué le vamos a llamar ventilaciones de rescate? Ventilaciones de rescate son ventilaciones que vamos a dar a un paciente que tiene pulso y que no está en paro. ¿Cómo va a ser la frecuencia de estas ventilaciones de rescate? Deberemos de dar una ventilación cada 5 a 6 segundos, en promedio 10 ventilaciones por minuto. Algo importante es que las ventilaciones deben de durar aproximadamente 1 segundo. Tenemos que ver que el tórax se respanda de manera adecuada. Y cuando un paciente no está en paro y que solo estamos dando ventilaciones de rescate, tendremos que comprobar el pulso cada 2 minutos para tratar de identificar si en el momento de que nosotros estamos dando ventilaciones el paciente puede caer en paro. La manera correcta de dar ventilaciones de rescate es con la maniobra de C y E, con el objetivo de nosotros, con la C, comprimir el dispositivo y con la E, que son los dedos, le llamamos C a esta parte, que son los dedos, para tratar de levantar la mandíbula o el maxilar inferior y abrir la vía aérea. Es la manera correcta en cómo nosotros tendremos que ventilar a un paciente. ¿Cuál va a ser el algoritmo del BLS? Este algoritmo es muy importante para nosotros poder pasar al ACLS, ¿no? Si no sabemos este algoritmo, no podemos pasar a la reanimación cardiopulmonar avanzada. Nos vamos a enfocar en un paro intrahospitalario, ¿no? Y vamos a dar como casos clínicos de un paro intrahospitalario. Ustedes, ponemos un ejemplo, llegan ustedes a la sala del paciente y están ustedes solos. Observan que el paciente está pues con alteración del estado de alerta. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tendrían que hacer?
Primero evaluar la seguridad de la escena, posteriormente evaluar si la víctima responde o no responde. Ustedes, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Hablarle al paciente y preguntarle en voz alta si su nombre, ver si responde o no responde. Si no responde, activaríamos de manera inmediata el sistema de emergencias. Si el paciente respira, no responde, el paciente, ustedes evalúan la respiración y evalúan el pulso en ese momento y el paciente tiene pulso y respira normal, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Solo vigilar al paciente hasta que llegue el equipo de reanimación. Ahora, si el paciente no responde, si el paciente, ustedes le revisan el pulso y tiene un pulso regular, pero no respira con normalidad, entonces nos vamos a esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Dar ventilaciones de rescate. ¿Cómo van a ser las ventilaciones de rescate? Como las acabamos de mencionar previamente, son ventilaciones cada 5 a 6 segundos, en promedio 10 ventilaciones por minuto, y estar revisando el pulso cada 2 minutos hasta que llegue el equipo de reanimación y hasta que se tenga que definir si el paciente por el deterioro neurológico o por la alteración en la respiración que no es normal, se tenga que intubar. Entonces, ustedes entran a la sala del paciente. Si el paciente respira con normalidad, aunque tenga alteración del estado de alerta y hay pulso, lo vigilan hasta que lleguen los demás reanimadores. Si ustedes ven que el paciente tiene pulso, pero no respira con normalidad, entonces ustedes tendrían que comenzar con ventilaciones de rescate. Ahora, nos vamos a la otra parte. Ustedes llegan y observan que el paciente no responde, que el paciente no respira o que el paciente solo jadea o boquea. El que el paciente esté jadeando o el paciente está boqueando incluso nos habla de que el paciente probablemente ya está en paro. El que el paciente esté jadeando o esté boqueando no es una respiración normal. ¿Qué tendríamos que hacer? Revisar el pulso. Acuérdense que por no más de 10 segundos, si el paciente no respira, el paciente no responde, no respira con normalidad y no tiene pulso, entonces tendríamos que iniciar el RCP. ¿Cómo vamos a iniciar el RCP? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Si ustedes están solos y están entrenados y tienen un AMBU, lo conveniente sería dar 30 compresiones y 2 ventilaciones. Ahora, si ustedes están solos y el entrenamiento es poco o no tienen un AMBU, ahorita incluso la ventilación de boca a boca o los dispositivos que se utilizaban anteriormente para dar respiraciones, lo conveniente es en este momento que tenemos muchos pacientes con COVID o con sospecha de COVID, pues no hacer eso, ¿no? Por el riesgo de que nos tendremos que infectar. Entonces, ¿cuál sería la opción? Solo compresiones con las manos. De 100 a 120 por minuto hasta que llegue el equipo de reanimación durante dos minutos. Después de eso, si llega el DEA, tendríamos que colocar el DEA y evaluar si el paciente tiene un ritmo desfibrilable. Si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, inmediatamente tendremos que dar la descarga o el DEA tendrá que dar la descarga. Si tenemos un monitor como en el hospital, que es un monitor bifásico, entonces la descarga la tendremos que dar nosotros. ¿Por qué es importante evaluar muy rápido el ritmo? Porque hay ritmos que son desfibrilables. Y si no los desfibrilamos, el paciente pues no va a salir del paro. Entonces, esto tiene que quedar muy, muy claro. Este es el algoritmo del BLS. Para poder iniciar con el ACLS, tenemos que conocer este algoritmo de manera clara. Entonces, recordemos el algoritmo del BLS en un paciente que está con sospecha de paro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, evaluar la respiración. Si la respiración es normal y hay pulso, solo monitorizaríamos al paciente. Si el paciente tiene una respiración anormal, pero tiene pulso, solo ventilaciones de rescate. Acuérdense, 10 por minuto con el AMBU. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre cómo vamos a ventilar. Y si el paciente no respira, si el paciente no responde y el paciente no tiene pulso, entonces tendríamos que dar reanimación cardiopulmonar. 30 compresiones por 2 ventilaciones. Esto lo vamos a hacer por 5 ciclos o por 2 minutos continuos. Y después de eso, de manera inmediata, comprobar si el ritmo es desfibrilable. Ahora, esto es muy, muy importante, las ventilaciones que nosotros tenemos que dar. Y de acuerdo al algoritmo, este se lo dice para que tratemos de entenderlo y que no se nos olvide. Y es bien, bien importante cómo vamos a ventilar a los pacientes, de acuerdo si el paciente está con pulso, de acuerdo si el paciente no tiene pulso y está con RCP, y de acuerdo si el paciente está intubado o si el paciente no está intubado. Esto es muy importante para que lo tomemos en cuenta. No se les olvide esta diapositiva. ¿Cómo vamos a ventilar? Si en el algoritmo del BLS vemos que el paciente tiene pulso, pero no tiene ventilaciones normales o no ventila de manera normal, tendríamos que dar ventilaciones de rescate.
de 10 a 12 por minuto. Ahora, si el paciente no tiene pulso y comenzamos con RCP, tendríamos que evaluar si el paciente no está intubado. Si el paciente no está intubado, tendríamos que dar 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 ciclos. Esto no se les olvide, 30 por 2 por 5. Ahora, si el paciente está intubado con un dispositivo avanzado de la vía aérea, ¿a qué nos referimos con esto? Que el paciente ya tenga un tubo endotraqueal o que tenga un dispositivo avanzado de la vía aérea, por ejemplo, una mascarilla laringia. Entonces, ¿cómo comprimiríamos aquí? Actualmente ya no vamos a pausar las compresiones para dar 2 ventilaciones. Tendríamos que comprimir de manera continua 100 veces por minuto y tendríamos que ventilar cada 6 segundos, más o menos 10 ventilaciones durante cada minuto. Entonces, no se nos olvide, tómale una foto a esta diapositiva porque este es muy, muy importante y de acuerdo a esto nosotros tenemos que evaluar cómo vamos a ventilar al paciente. Paciente con pulso, solo 10 por minuto, ventilaciones de rescate. Paciente no intubado, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Paciente intubado, las compresiones van a ser continuas y las ventilaciones van a ser asincrónicas. No vamos a pausar las compresiones para dar ventilaciones. Tendríamos que dar una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto durante un ciclo de 2 minutos. Después de 2 minutos hay que detenernos, ver si el paciente tiene pulso y si el paciente no tiene pulso, entonces continuaremos con el RCP. Bueno, y dentro de las unidades estructurales para nosotros dar la reanimación cardiopulmonar, ¿cómo daríamos nosotros el RCP? Es importante nosotros evaluar si el paciente tiene entrenamiento o si nosotros tenemos entrenamiento o no tenemos entrenamiento para dar el RCP o si solo tenemos un entrenamiento básico, ¿no? Si nosotros tenemos poco entrenamiento o estamos solos, ¿qué es lo que podríamos hacer? Solo compresiones torácicas de 100 a 120 por minuto. Si tenemos más de 2 reanimadores o tenemos algo de entrenamiento, podríamos dar el RCP de 30 por 2. Y si tenemos un equipo de alto rendimiento, que ahorita lo vamos a mencionar, podríamos dar ya 30 por 2 o intubar al paciente y entonces dar compresiones continuas durante 1 minuto con 10 ventilaciones. Esta diapositiva es importante porque ¿qué es lo que haríamos cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha o confirmación de COVID y estamos solos? ¿Cuál sería la opción? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nuevamente? Todo paciente que sospechamos que no responde, no respira y está en paro, lo primero que tenemos que hacer es activar el sistema de emergencias. Activamos el sistema de emergencias, solicitamos el carro rojo y antes de dar el RCP siempre tenemos que tener nuestro equipo de protección personal y al paciente cubrirlo con un cubreboca, dar probablemente nada más oxígeno con cánulas nasales y dar solo compresiones con las manos, no dar ventilaciones y evaluar la desfibrilación lo más rápido posible, conectarlo al ventilador o conectarlo al monitor y evaluar si el paciente requiere desfibrilación de manera temprana. Esto sería un paciente con sospecha o confirmación de COVID. Nunca entramos a dar RCP hasta que tengamos el equipo de protección personal, principalmente cubrebocas, principalmente protección ocular. Y el paciente también lo correcto es que tenga cubrebocas, le podemos cubrir al paciente la cara, colocarle cubreboca y solo darle cánulas, o solo darle oxígeno con cánulas nasales. ¿A qué es lo que le vamos a llamar un equipo de alto desempeño durante la reanimación cardiopulmonar? Si ustedes ven, ¿cómo vamos a definir un equipo de alto desempeño? Es un equipo que está capacitado para dar reanimación cardiopulmonar básica y avanzada y se va a integrar por un equipo de 6 personas, que va a ser el que está en la vía aérea, el que está comprimiendo, el que está en el DEA o el monitor y desfibrilador, el que está administrando los medicamentos intravenosos y el que está encargado del registro. Esto es un equipo de alto desempeño que va a estar encargado por 5 o 6 junto con el líder del equipo. Aquí importante será que el que está dando compresiones se va a estar rotando con el que está en el desfibrilador para dar compresiones cada 2 minutos o en los ciclos de 30 por 2 por 5. Hay que estarlos cambiando cada 2 minutos para tratar de que se fatiguen y que las compresiones pues no sean las efectivas. ¿Qué es importante en el ACLS o el BLS? Es importante siempre seguir un orden. El objetivo de estos cursos es que todos tenemos que saber lo mismo, ¿no? Y todos tendremos que hacer lo mismo de manera sistemática para tratar de sacar al paciente del evento agudo o del evento de paro. Ahora, ya que sabemos lo que es el BLS, vamos a comenzar con el
con el ACLS o la reanimación cardiovascular avanzada. Tendremos que evaluar primero al paciente. Si el paciente parece inconsciente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Por eso les comentaba que tendríamos que primero conocer lo que es el BLS para poder nosotros avanzar al ACLS, ¿no? Si el paciente parece inconsciente, tendremos que iniciar con la valoración inicial del BLS. ¿De qué nos habla esto? De que el paciente no responde, el paciente no respira, tendremos que activar el sistema de emergencias e iniciar el RCP. Pero si ustedes se dan cuenta, en las guías del 2010, el algoritmo era ABC, actualmente lo cambiamos a CAB. ¿Por qué CAB? Porque son más importantes las compresiones que las ventilaciones. ¿Qué pasa cuando un paciente está en paro? Generalmente los pacientes que tienen un paro, los adultos como tal que tienen un paro cardiorrespiratorio, generalmente la causa es de origen cardiovascular. Entonces, cuando un paciente tiene un paro de origen cardiovascular, tenemos un suficiente oxígeno en el cuerpo, pero no tenemos circulación. Entonces, por eso se cambió el algoritmo a CAB, que serían compresiones, posteriormente ventilaciones y posteriormente ver que el paciente esté ventilando bien. 30 compresiones, por eso iniciamos con las compresiones y luego 2 ventilaciones. Esto sería en el caso de que el paciente esté inconsciente, que no respira, que no responde y que esté en paro, iniciamos con el CAB. Después de que iniciamos con que comenzamos con el BLS o la reanimación cardiopulmonar, nos pasamos a la evaluación primaria y posteriormente a la evaluación secundaria, que la vamos a mencionar más adelante. Ahora, si el paciente está consciente, ¿de qué nos habla? Si nosotros llegamos y vemos que el paciente pues tiene alteración del estado de alerta, pero le hablamos y está consciente, entonces no vamos a dar RCP, vamos a pasarnos a la evaluación primaria. Y dentro de la evaluación primaria tendremos que iniciar con el ABCDE, que es vía aérea permeable, que el paciente esté ventilando, circulación, el déficit neurológico y la exposición. Entonces, igual no se nos olvide, porque de acuerdo a esto, si nosotros sistematizamos lo que tenemos que hacer, no tendremos problema y tendremos muy claro lo que hay que hacer en caso de que un paciente tenga alguna alteración del estado de alerta o que sospechemos que el paciente puede estar en paro. No se les olvide, paciente inconsciente, inmediatamente el algoritmo del BLS y tendremos que evaluar si no hay pulso, iniciar con las compresiones, el CAB. Si el paciente está consciente o el paciente tiene pulso, entonces nos pasamos a la evaluación primaria. ¿Y a qué nos referimos con evaluación primaria? Al A, B, C, D y E. ¿A qué se refiere el A? El A nos habla de que tenemos que tener una vía aérea permeable con control de columna cervical y dentro de la valoración inicial o la valoración primaria, vía aérea permeable, la tenemos que nosotros evaluar de acuerdo a si el paciente está respirando o no. Si no está respirando, tendremos que evaluar si el paciente requiere un dispositivo avanzado de la vía aérea. Posteriormente, si el paciente lo intubamos, tendremos que evaluar si el paciente está bien intubado. Después de eso nos pasamos a la B, que sería la ventilación o la respiración. Ya que nosotros tenemos una adecuada vía aérea permeable, entonces tendremos que ver si el paciente está ventilando. Posteriormente nos pasamos a la C. ¿De qué nos habla la C? De la circulación. En la circulación o en la C, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Colocar el monitor, evaluar la calidad del RCP, evaluar si el paciente tiene o no ritmo desfibrilable, y aquí es donde nosotros tenemos que tener un acceso intravenoso, evaluar los fármacos que vamos a pasar si el paciente está en paro cardiorrespiratorio, y posteriormente nos vamos a la D, que sería el déficit neurológico y la exposición. No se nos olvide, esta es la evaluación primaria. Entonces, si un paciente llega en paro, está inconsciente, iniciamos el RCP, comenzamos con las compresiones, 30x2, y después nos vamos a la evaluación primaria, lo estamos comprimiendo y lo estamos ventilando. Después en la evaluación primaria tenemos que ver que esté ventilando, tendremos que ver que esté con una adecuada oxigenación, administrar oxígeno a todo paciente que esté en paro, y en la C, luego agarrar una vía intravenosa para comenzar a pasar los fármacos intravenosos, y nos vamos posteriormente a la evaluación secundaria. Dentro de la evaluación primaria, nosotros si tenemos, por ejemplo, un paciente que está en paro respiratorio, que ustedes ven que no respira con normalidad, pero tiene pulso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Desobstruir la vía aérea. ¿Cuál es la principal causa de la obstrucción de la vía aérea en un paciente inconsciente? La lengua. Cuando la lengua se va hacia la parte posterior o un paciente tiene los músculos de la respiración relajados, ¿qué es lo que sucede? Que la lengua obstruye la vía aérea. Entonces, con una maniobra muy sensible con el
elevación del mentón, nosotros podemos permeabilizar la vía aérea y con eso nosotros podríamos salvar la vida del paciente, ¿no? Porque con eso corregimos la A y la B, que sería la vía aérea permeable y la ventilación. Entonces, esta es una maniobra muy sencilla para nosotros permeabilizar la vía aérea. En pacientes con trauma que sospechemos que el paciente pueda tener una lesión cervical o un compromiso de la médula espinal, lo que tendríamos que hacer pues, es solo tracción mandibular, tratar de no hacer esta maniobra. Pero en un paciente sin antecedente de trauma, que ustedes ven que está en la cama y que no está respirando con normalidad, con esta maniobra ustedes podrían permeabilizar la vía aérea. ¿Qué ejemplo les podría poner? Un paciente que convulsionó, que está en periodo posictal, que ustedes lo revisan, está con deterioro neurológico, tiene pulso pero no está ventilando con normalidad. Con esta maniobra ustedes despejan la vía aérea, permeabilizan la vía aérea y van a mejorar la ventilación y la oxigenación. ¿Y a qué nos referimos con evaluación secundaria? Cuando nosotros tenemos un paciente en paro, que iniciamos las compresiones, posteriormente pasamos a la evaluación primaria, que es el ABCD, que es permeabilizar la vía aérea, ver que el paciente esté ventilando, ya tenemos un adecuado RCP de calidad y ya tenemos una vía permeable, ya estamos pasando fármacos y el paciente no sale del paro. Entonces tendríamos que pasarnos a la evaluación secundaria. La evaluación secundaria se refiere a hacer un diagnóstico diferencial adecuado, hacer una historia clínica y evaluar las causas del paro, ¿no? Que son las H's y las T's. Dentro de una historia clínica detallada, ¿de qué tendríamos que tomar en cuenta? De los signos y síntomas que tuvo el paciente previo al paro, las alergias que puede tener, los medicamentos que él estuvo tomando, porque hay pacientes, por ejemplo, que están con infusión de algún opioide, infusión de morfina, que pueden presentar deterioro neurológico, o alguna benzodiazepina, por ejemplo, y que las podemos revertir con algún fármaco. Las enfermedades previas y los eventos que pudieron precipitar a que el paciente pues presentara el paro cardiorrespiratorio, y plantearnos las H y a las T. Cuando tenemos un paciente en paro y que el paciente no sale del paro, tendríamos que evaluar las H, que sería identificar la hipovolemia y corregirla, la hipoxemia en caso de que el paciente la tenga, evaluar los hidrogeniones, acidosis en este caso, o hipercalemia o hipocalemia. Hay pacientes que caen en paro y no lo sacamos a pesar de que le estamos dando un buen RCP. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues corregir esto, ¿no? Si el paciente tiene un neumotórax de tensión, pues descomprimirlo. Si el paciente tiene un tamponade cardíaco, pues hacer una pericardiocentesis de urgencia. Si el paciente tiene, por ejemplo, hipoglucemia o hiperglucemia, pues tratar de corregir la situación que llevó al evento del paro para tratar de sacarlo del paro lo más rápido posible. Entonces, siempre en orden, sistematizar y después de eso tratar de corregir la causa. Este es el algoritmo que nosotros tenemos que tener bien claro de un paciente que está en asistolia. Acuérdense del algoritmo. Un paciente que está en paro, comenzamos con el RCP, y ya que tenemos el RCP, o que estamos dando RCP, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conectar el monitor lo más rápido posible. Activamos el sistema de emergencias, damos RCP, cuando los compañeros o quien traiga el monitor lo tenga disponible, de manera inmediata conectarlo y evaluar si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o tiene un ritmo no desfibrilable. Dentro de del algoritmo de paro, esta es la secuencia que nosotros tenemos que seguir. Cuando ya tenemos el monitor y estamos dando el RCP, inmediatamente analizar el ritmo. Si el paciente está en esta parte, que tiene asistolia o actividad eléctrica sin pulso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues continuar con el RCP y administrar adrenalina lo más rápido posible. En cuanto tengamos una vía, vamos a comenzar a administrar la adrenalina. Ahora, si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, ¿a qué le vamos a llamar un ritmo desfibrilable? A que el paciente tenga una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular sin pulso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Inmediatamente dar una descarga e iniciar las compresiones. No hay que detener no hay que parar después de una descarga. Cuando nosotros demos una descarga, iniciamos el RCP inmediatamente, no analizamos ritmo, no vemos si tiene pulso de descarga e iniciamos el RCP de manera inmediata durante 2 minutos. Después de que pasaron los 2 minutos, tenemos que evaluar nuevamente si el ritmo es desfibrilable o si no es desfibrilable. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, tendríamos que dar una segunda descarga y posterior a la segunda descarga comenzar nuevamente con el RCP. Y si ustedes ven la diferencia importante aquí, cuando damos adrenalina en un paciente con asistolia o actividad eléctrica sin pulso, cuando el paciente tiene una vía. Exactamente cuando el paciente tenga una vía y está en esta parte del algoritmo, tendremos que dar adrenalina.
¿Cuándo damos adrenalina en el algoritmo de taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular? Después de la segunda descarga. Si después de la segunda descarga el paciente sigue en paro, continuamos con el RCP, administramos adrenalina, damos RCP durante 2 minutos, después de 2 minutos evaluamos el ritmo y evaluamos si el paciente tiene un ritmo desfibrilable. Si el paciente tiene un ritmo desfibrilable nuevamente, entonces damos una tercera descarga y administraríamos la amiodarona. Este es el algoritmo de paro, el algoritmo de asistolia del ACLS. Es importante que cuando ustedes dan el RCP, conecten al monitor del paciente lo más rápido posible y analicen el ritmo. Si el paciente tiene un ritmo con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y no lo desfibrilamos de manera inmediata, seguramente no lo vamos a sacar del paro. Por eso es importante de manera rápida tener un monitor. Dentro de otro algoritmo importante durante una evaluación inicial en el paciente en el ACLS es el algoritmo de taquicardia con pulso, porque recuerden que si es un paciente sin pulso, entonces nos vamos al algoritmo de paro. Ponemos un ejemplo de los que vimos de manera inicial cuando comenzamos las clases. Llega un paciente que viene por palpitaciones, ¿y qué es lo que tendremos que hacer? Un paciente despierto, un paciente con pulso, un paciente consciente. ¿A qué nos vamos? A la revisión primaria. ¿Y de qué habla la revisión primaria? Del ABCD. Entonces vemos que el paciente tiene palpitaciones, pero el paciente está consciente, entonces comenzamos con el ABCD. Vía aérea permeable, que el paciente esté oxigenando bien, que el paciente tenga un adecuado monitoreo, y la C, monitoreo cardíaco continuo, y de preferencia tratar de tener una vía permeable. Después del ABC, ¿qué tendremos que identificar? Lo más importante en un paciente con taquicardia o con bradicardia es evaluar si el paciente tiene datos de hipoperfusión o tiene datos de choque. ¿Y cómo vamos a definir datos de hipoperfusión o datos de choque? Que el paciente llegue hipotenso. ¿Se acuerdan del caso clínico que vimos al inicio? Si el paciente está hipotenso, si el paciente tiene alteración del estado mental, si el paciente tiene datos de choque, si el paciente tiene dolor torácico o angina. El dolor torácico o angina nos habla de que el paciente tiene datos de hipoperfusión y es un dato de alarma, ¿no? Que tenga dolor torácico o datos de angina, o que tenga datos de falla cardíaca aguda. Si el paciente tiene cualquiera de esto o datos de hipoperfusión, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? De manera inmediata, cardioversión sincronizada. Si el paciente no tiene datos de inestabilidad hemodinámica, el paciente está estable, el paciente tiene una buena presión arterial, pero está taquicárdico, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que evaluar el QRS. ¿El QRS está ancho o está corto? Si el paciente tiene un QRS corto, el paciente está taquicárdico, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para tratar de sacar al paciente de la arritmia o de la taquiarritmia? Podemos intentar con maniobras vagales y adenosina. Si el paciente tiene un QRS ancho y tiene un ritmo irregular, esto nunca se les vaya a olvidar, QRS ancho con un ritmo irregular, no se administra adenosina. La adenosina solo se va a dar a pacientes que tengan una taquiarritmia, pero que tengan un ritmo regular. Si el paciente tiene un ritmo irregular, tendríamos que considerar algún otro fármaco, por ejemplo, la amiodarona. Dentro de este algoritmo, lo más importante para nosotros será definir si el paciente tiene inestabilidad o no tiene inestabilidad. Si tiene inestabilidad, la respuesta de manera inmediata sería cardioversión sincronizada. ¿A qué nos referimos con cardioversión sincronizada? A darle una descarga al paciente sincronizada con el QRS. Si el paciente no tiene inestabilidad, entonces tendremos más tiempo de administrar algún fármaco, maniobras vagales, para tratar de disminuir la frecuencia cardíaca. Dentro del algoritmo de paro, recuerden, desfibrilar y cardiovertir es completamente diferente. Desfibrilar es nosotros vamos a dar una descarga en cualquier parte del ciclo cardíaco, y lo que hace la descarga es que da una descarga eléctrica al corazón, aturde el corazón para tratar de que el corazón comience con un nuevo ritmo. Y la cardioversión sincronizada lo que hace es que nosotros vamos a dar una descarga, pero sincronizada con el QRS para tratar de revertir la arritmia. Este es el algoritmo de la taquicardia. Entonces ya llevamos, recuerden, la valoración inicial del BLS en paciente inconsciente, la valoración inicial del ACLS en paciente consciente, que tendríamos que ver el ABCD, y nos fuimos al algoritmo de paro, pues posteriormente el algoritmo de las taquiarritmias. Ahora vamos a hablar sobre el algoritmo de las bradiarritmias y cómo vamos a definir una bradiarritmia como una frecuencia cardíaca menor a 50 por minuto.
¿Qué es lo importante de una bradiarritmia o de que un paciente tenga una frecuencia cardíaca baja? Nuevamente, identificar si el paciente tiene datos de inestabilidad o no tiene datos de inestabilidad. Si el paciente tiene datos de inestabilidad, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues administrar fármacos o colocar un marcapaso. Si el paciente no tiene inestabilidad, solo monitorizamos al paciente, evaluamos y esperamos a que llegue el experto, ¿no? Entonces, en el algoritmo de bradicardia nos habla de que es un paciente que está consciente y qué es lo que tendríamos que hacer en un paciente que está consciente. Nos pasamos a la valoración primaria, que sería el ABC. ABC, vía aérea permeable, que el paciente esté oxigenando, monitorizar lo que sería la C, tener una vía intravenosa lo más rápido posible y definimos si el paciente está hipotenso, si el paciente tiene datos de choque, tendríamos que administrar de manera inmediata atropina. ¿Cuál es la dosis de la atropina? Anteriormente era 0.5 miligramos cada 3 a 5 minutos durante un máximo de 3 miligramos. Actualmente las guías del 2020 nos hablan de que la dosis de la atropina cambio va a ser de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos con un máximo de 3 miligramos. Ahora, para que quede muy claro, paciente con bradicardia inestable, inmediatamente atropina 1 miligramo. No responde, podemos dar otro miligramo. No responde, daríamos otro miligramo. En caso de que el paciente no responda a la atropina, entonces tendríamos que considerar infusión de dopamina, infusión de adrenalina o colocar un marcapaso transcutáneo. Que quede como claro esta diapositiva. Ya casi para terminar, dentro de los conceptos importantes que vimos del RCP de alta calidad, recuerden que hablábamos sobre la presión de perfusión coronaria que debe ser mayor a 15. ¿Cómo vamos a obtener una adecuada presión de perfusión coronaria? Pues dando unas compresiones de calidad. ¿Y cómo nosotros vamos a saber si estamos dando compresiones de calidad? En primero, con lo que vimos de manera inicial, ¿no? Dar compresiones de 30x2 o 100 de 100 a 120 durante 1 minuto, con interrupciones mínimas en las compresiones, tratar de que las interrupciones sean menos de 10 segundos, que la profundidad sea de 5 centímetros y algo más objetivo para definir si nuestro paciente le estamos dando un RCP de calidad es si nosotros tuviéramos un capnógrafo o si tuviéramos una línea arterial, por ejemplo, pacientes que están en la terapia intensiva que ya están monitorizados, si tuviéramos un capnógrafo o un medidor o un dispositivo que mide la saturación venosa central, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Si un paciente llega en paro y tenemos un capnógrafo y vemos que la capnografía es menor a 10, ¿de qué habla? De que las compresiones no están siendo de calidad, que nuestro RCP no está siendo de calidad y que tenemos que mejorar las compresiones. Si nosotros tuviéramos una línea arterial y vemos que en la línea arterial la presión diastólica es menor a 20, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Mejorar las compresiones. Hasta tener una presión diastólica mayor a 20 para mantener una presión de perfusión coronaria mayor a 15. Si nosotros tuviéramos un monitor, este es menos frecuente, pero si tuviéramos un monitor que mide la saturación venosa central de manera continua y la saturación venosa central es menor a 30%, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues mejorar la calidad del RCP con compresiones de alta calidad. No se nos olvide la regla de 10, 20, 30. Si no se cumple, mejoramos el RCP. Si tenemos una capnografía menor a 10, mejorar el RCP. Si tenemos una presión diastólica menor a 20, mejorar el RCP. Si tenemos una saturación venosa central menor a 30, tendremos que mejorar el RCP. Algunos conceptos importantes también. ¿Qué ritmos son desfibrilables? Y no vamos a dar una descarga sincrónica. Ritmos desfibrilables solo en el algoritmo de paro, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular sin pulso. Esto nunca se nos vaya a olvidar. Dentro del algoritmo de paro, ustedes recuerden, si el paciente se fue al lado derecho, donde el paciente está con actividad eléctrica sin pulso o tiene un ritmo o tiene asistolia, la adrenalina se da de manera inmediata en cuando tengamos una vía intravenosa. Si el paciente, nos vamos al otro lado, tiene un ritmo de paro, pero con taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, la adrenalina se da hasta después de la segunda descarga. Y la amiodarona se va a dar hasta después de la tercera descarga. Recuerden, nunca se nos olvide que la adenosina no la vamos a dar en una taquiarritmia con complejo ancho e irregular. La adenosina se va a considerar en un paciente que tiene una taquiarritmia con un complejo de preferencia con un QRS estrecho y que sea un ritmo regular. Consideraciones de la adenosina. ¿Cuál va a ser la adenosina?
Si llega un paciente con una taquicardia de 200, que está estable, podremos considerar adenosina cuando el ritmo es regular. La dosis será de 6 miligramos intravenoso. ¿Cuál es la forma de administrarla? Esto es bien importante para ustedes como personal de enfermería. Vamos a cargar la adenosina, pero inmediatamente que carguemos la adenosina tenemos que tener una jeringa también con 20 mililitros de solución. Y eso va a ser con todos los fármacos durante el ERCP. Ustedes van a administrar la adenosina y posteriormente a la administración de la adenosina van a pasar una carga de 20 mililitros en bolo y van a tener que levantar el brazo donde ustedes colocaron el fármaco durante 20 segundos. Entonces, no se olviden la regla de 20-20. Ustedes pasan el fármaco, adrenalina, atropina, adenosina, lo que ustedes hayan preparado durante el RCP, pero tienen que tener una jeringa cargada con 20 mililitros para inmediatamente después de pasar el fármaco, ustedes pasan un bolo de 20 mililitros de solución y levantan el brazo durante 20 segundos para tratar de que el fármaco llegue a la circulación central lo más rápido posible. No se les olvide esta diapositiva, no se les olvide la dosis de la adenosina, son 6 miligramos intravenosos. Si no responde la taquiarritmia a la primera dosis de adenosina, se puede pasar una nueva dosis de 12 miligramos. Tomar en cuenta que la adenosina, si la van a pasar por una vía central, la van a pasar directamente a la aurícula derecha, la dosis se tiene que disminuir a 3 miligramos. Entonces, esto es muy frecuente en pacientes que tienen, por ejemplo, un catéter central o en pacientes que vemos en cancerología que tienen su puerto. Si ustedes van a pasar la adenosina por una vía central, no se les olvide disminuir la dosis a 3 miligramos, porque la adenosina bloquea el nodo AB, entonces puede producir una pausa muy prolongada o algunos efectos adversos. Algo muy importante también, un concepto que no se les debe de olvidar, siempre hay que conocer ustedes el monitor que tengan en el carro de paro. Generalmente todos llevan esta misma secuencia, 1, 2, 3, posteriormente la descarga, y este botón de sincronizar, siempre lo deben de conocer y lo deben de tener en cuenta, nunca se les olvide. Cuando un paciente está en el algoritmo de paro, entonces la descarga será de desfibrilación. Cuando un paciente no está en paro y que tiene una taquiarritmia, como por ejemplo esta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre que vamos a cardiovertir a un paciente, tendremos que sincronizar. Nunca se les olvide prender este botón, porque si nosotros damos una desfibrilación en una arritmia de esta, vamos a dar una descarga en cualquier parte del ciclo cardíaco y podemos generar lo que se llama un fenómeno de R sobre T y generar una arritmia más delicada. Entonces, un paciente con una taquicardia supraventricular inestable, que la indicación es cardiovertir de manera inmediata o terapia eléctrica, nunca se les olvide prender este botón. ¿Y qué es lo que va a hacer el monitor? Va a detectar el punto más alto en el QRS de la R y exactamente aquí va a dar la descarga para sacar al paciente de la taquicardia, ¿no? Esto nunca se les olvide. Siempre hacer la diferencia entre cardioversión y desfibrilación. Los únicos ritmos desfibrilables, taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Esto es lo más importante para ustedes que tendremos que sistematizar nuevamente esta diapositiva. Paciente inconsciente que está en paro, iniciamos la evaluación del BLS con el CAB, con presiones 30/2. O, si el paciente ya está intubado, de 100 a 120 por minuto. Paciente consciente, nos vamos a la evaluación primaria. Recuerden que la evaluación primaria nos referimos al ABCD. Y posteriormente de la evaluación primaria, si un paciente está en paro o un paciente está con alguna alteración importante, tendremos que buscar la evaluación secundaria. La evaluación secundaria se refiere a buscar la causa que llevó al paciente a presentar el paro cardiorrespiratorio. No se les olvide esta diapositiva, que es de las más importantes también. Para que se vayan familiarizando, ritmos desfibrilables en un paciente que está en paro, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. ¿A qué nos referimos a una taquicardia ventricular? A un paciente que tiene una taquicardia o una frecuencia cardíaca menor a 150, pero con un QRS mayor a 0.12. O una fibrilación ventricular, que lo refieren que es como un signo caótico. En una fibrilación ventricular se habla de que el corazón está haciendo solo esto y tendremos que dar una descarga asincrónica. Si el paciente tiene, por ejemplo, una taquicardia como esta, que es un ritmo regular y tiene pulso pero está inestable, tendremos que dar una descarga sincrónica. Y si ustedes ven esto es una taquicardia con complejo ancho, un QRS ancho, pero irregular.
Entonces, nunca vayan a administrar adenosina, porque le puede desencadenar un aumento de la frecuencia ventricular al momento de bloquear el nodo AVE. Importante para que se vayan familiarizando con los ritmos. Y después de esto, después de lo que vimos, vamos a ver los casos clínicos. Cualquiera que quiera prender su micrófono para responderlos, para ver si quedó más o menos claro. Entonces, recuerden lo que vimos en la clase. Y de acuerdo a lo que vimos en la clase, ustedes ya van a saber, si siguen una secuencia, van a saber qué es lo que van a hacer con cada paciente que está grave o que sospechan que tiene deterioro neurológico o que puede estar en paro, ¿no? ¿Quién quiere prender su micrófono? Cualquiera puede contestar. Si ustedes tienen un paciente que tiene 54 años de edad, fue el caso clínico que vimos al inicio, fue egresado de quirófano, ustedes ven que tiene deterioro neurológico, a lo mejor no estaba todavía bien despierto después de la sedación, y ustedes ven al paciente y el paciente tiene pulso, pero tiene una frecuencia respiratoria de 4. Una frecuencia respiratoria de 4 nos habla de que el paciente no tiene una respiración normal. Entonces, tiene pulso, pero tiene una frecuencia respiratoria normal. ¿Cuál sería su conducta a seguir? Iniciaríamos con ventilaciones de rescate. Eso. Entonces, un paciente que tiene pulso, pero no respira normal, en el algoritmo del BLS dice que el paciente le vamos a dar solo ventilaciones de rescate. Ventilaciones de rescate solo de 10 por minuto con el AMBU. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre las ventilaciones para que nos quede más claro. Otro caso clínico. Paciente de 23 años de edad, tiene antecedente de hipertiroidismo, pero acuérdense, el paciente llegó por dolor torácico. Está diaforético y el paciente está hipotenso y tiene una frecuencia cardíaca de 220. ¿De qué habla el paciente? De que el paciente está inestable. ¿A qué algoritmo nos vamos a ir aquí? Al algoritmo de las taquiarritmias. Paciente hipotenso, diaforético, con taquicardia. ¿Cuál sería su conducta? ¿Qué harían ustedes en este paciente? Un paciente con una arritmia o una taquiarritmia que está inestable. Bueno, primero lo valoraríamos, como nos dijo, valoraríamos vía aérea, permeable. Exacto. El ABC. Posteriormente oxigenaríamos al paciente y empezaríamos con un monitor. Lo monitorizamos. Para comprobar, bueno, más que nada sus signos vitales. Y ya después de que tenemos los signos vitales y el paciente está hipotenso y taquicárdico, ¿qué harían ustedes? Primero corregir la hipertensión. Subir su presión arterial para ya posteriormente checar si su frecuencia cardíaca se regulariza. Entonces, acuérdense. Siempre vamos a tratar de seguir un orden, ¿sale? Acuérdense, el algoritmo de taquicardia, por eso es importante, me gusta poner casos clínicos porque a veces en los casos clínicos quedan como algunas dudas. En el algoritmo de la taquicardia, vemos que el paciente está taquicárdico, entonces nos vamos inmediatamente, que es un paciente consciente, nos vamos al ABC, vía aérea permeable, obtenemos una vía central y vemos, el paciente está con inestabilidad, ¿qué toca de manera inmediata? Cardioversión sincronizada. Luego, una descarga. Si el paciente no está inestable, entonces consideraríamos maniobras vagales o adenosina. Estos son algoritmos que siempre nos ayudan a tratar de sistematizar para que tengamos bien claro qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en este paciente, es un paciente joven que ustedes lo evalúan y está hipotenso y taquicárdico. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado para el paciente? Cardioversión. Inmediatamente, cardioversión, descarga eléctrica. Eso lo hará el médico, pero solo lo ponemos para tratar de que a ustedes les quede como claro y que vayan sistematizando qué es lo que van a hacer con cada paciente. El otro caso clínico que tenemos, paciente de 60 años de edad, acude por presentar palpitaciones. Ustedes ven que el paciente hacen el ABC, lo monitorizan, ya que está monitorizado, ven que tiene una tensión arterial de 120/70, pero está taquicárdico, 180, no hay dolor torácico y el paciente tiene un QRS estrecho irregular. ¿Qué tratamiento le darían a este paciente? Entonces, este paciente es un paciente con buena presión arterial, que tiene un electrocardiograma con un QRS estrecho irregular, hablamos de que tiene una taquiarritmia supraventricular, pero está estable. ¿Qué harían ustedes con este paciente? Pues iniciaríamos con maniobras vagales prácticamente. Eso. Entonces, muy bien. Este es un paciente con una taquiarritmia que está estable. ¿Qué tendríamos que hacer? Tiene un QRS regular, estrecho, solo maniobras vagales. Si no responde a las maniobras vagales, entonces tocaría administrar adenosina.
La dosis de la adenosina sería de 6 miligramos intravenoso. Y acuérdense que para administrar adenosina intravenosa, ustedes tendrán que, después de la adenosina, pasar un bolo de 20 mililitros de solución y elevar el brazo durante 20 segundos. Si no responde, ¿qué tendremos que hacer? Podríamos considerar una segunda dosis de adenosina. Con mucho cuidado en pacientes asmáticos, porque les puede generar un poquito de broncoespasmo, o pacientes que tienen un catéter central, tenemos que disminuir la dosis de la adenosina a la mitad. Muy bien, entonces este paciente es un paciente estable, una taquicardia supraventricular estable, que el tratamiento sería maniobras vagales, si no adenosina. Muy bien. Ahora tenemos vamos a poner otro caso clínico para que también les quede claro sobre el algoritmo de las bradicardias. Llega un paciente de 60 años de edad, que ustedes lo ven, y el paciente está con tensión arterial de 60-20, y ustedes ven que tiene una frecuencia cardíaca de 20, ¿qué es lo que ustedes harían? Ahora nos vamos al algoritmo de las bradicardias. Paciente con frecuencia cardíaca de 20 inestable, ¿qué harían ustedes? Pero bueno, en este caso, un paciente con frecuencia cardíaca de 20 y que ustedes lo ven está hipotenso, ¿qué toca? Inmediatamente administrar fármacos. ¿Qué fármaco para la bradicardia inestable tendríamos que dar? Adrenalina. Atropina, recuerden, atropina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Si no responde a la atropina, entonces tendríamos que considerar un marcapaso o infusión de fármacos como dopamina o adrenalina intravenosa. Y el último caso clínico, paciente de 57 años de edad, que ustedes lo encuentran en la cama, el paciente está inconsciente, el paciente no responde, ustedes no palpan pulso, ¿qué es lo que ustedes harían? Una desfibrilación. ¿Compresiones clásicas? Exacto. Entonces, básico. Muy bien. Ya veo que más o menos va quedando un poquito más claro, ¿no? Recuerden, impresión inicial, ustedes llegan a la cama del paciente y van a evaluar. Si el paciente está consciente, evaluación primaria, que sería el ABCD. Si el paciente está inconsciente, inmediatamente nos vamos al BLS, que sería inmediatamente, recuerden la cadena de supervivencia de un paciente que está en paro. Eso no se les debe de olvidar. La cadena de supervivencia habla primero, reconocer, después que la escena sea segura para ustedes. Y ahora, por ejemplo, en COVID, es algo importante de lo que tenemos que definir, escena segura, y que vamos a hablar más adelante. Pero es un paciente que está en paro, ¿no? Definitivamente está en paro, no hay pulso, no responde. Nos vamos a activar el sistema de emergencia, le decimos al compañero que traiga el carro de paro, y ¿qué vamos a hacer nosotros? Iniciar con compresiones en el pecho, y en cuando tengamos el monitor, vamos a conectar el monitor. Ustedes conectan el monitor, ¿y qué hacemos con este ritmo? Tenemos que desfibrilar. Eso, desfibrilamos. Si no desfibrilamos este ritmo, nunca lo vamos a sacar del paro, porque es un ritmo desfibrilable y que requiere una descarga eléctrica. Acuérdense la diferencia entre cardioversión y desfibrilación. Cardioversión es una descarga sincronizada. Desfibrilación le vamos a dar una descarga en cualquier parte del ciclo, pero asincrónica. ¿Y qué es lo que va a hacer la desfibrilación? Aturde el corazón para ver si el corazón inicia con un ritmo nuevamente normal. Bien, bueno, más o menos ya vi que quedó un poquito claro sobre el RCP. Creo que les van a grabar la clase para que igual la vean en varias ocasiones y que les quede bien claro, y siempre traten de sistematizar qué es lo que van a hacer. Acuérdense primero de las cadenas de supervivencia, después hablar sobre el BLS, que es lo básico, y después hablar sobre valorar lo que es la valoración primaria, la valoración secundaria, y de los algoritmos más importantes del ACLS y el BLS tenemos el algoritmo de bradicardia, el algoritmo de taquicardia y el algoritmo de paro. No se les olvide, son los más importantes. ¿Y qué es lo que van a hacer en cada algoritmo? Es muy sencillo. Cuando ustedes tienen un paciente en el algoritmo de bradicardia o taquicardia, hay que evaluar primero si está estable o inestable. Y de acuerdo, si está estable, tienen que hacer, si está inestable, tendrán que hacer maniobras de manera inmediata, ¿no? Y terminamos ahorita con lo del BLS y el ACLS. No sé si tienen alguna duda sobre BLS y ACLS. ¿Algún comentario o algo que les haya quedado de duda antes de iniciar con el RCP y COVID? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, todo bien, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con algunas modificaciones que hizo la AJA sobre el RCP en caso sospechoso confirmado de COVID. Esto es muy importante para ustedes, para que ustedes al momento que vean un paciente con COVID y que presente deterioro neurológico y que sospechen que esté en paro, se cuiden ustedes y den la reanimación de acuerdo a la que la AJA está recomendando actualmente, ¿no?
¿Cuáles serán los objetivos del RCP en COVID? Vamos a hablar un poquito sobre la introducción. Nuevamente BLS y ACLS, pero adaptados a COVID, y cómo vamos a ventilar y cómo vamos a oxigenar. Esto es algo de lo más importante en paciente con COVID, y vamos a ver los algoritmos del COVID que la AJA adaptó para dar RCP en pacientes con COVID. Estas fueron unas guías que la AJA modificó para los pacientes con confirmación o con sospecha de COVID. Hizo algunas pequeñas modificaciones. Los algoritmos van a ser muy similares, pero adaptados a pacientes con sospecha o confirmación de COVID. ¿Por qué es importante el COVID? Más que nada para nosotros como personal de la salud, porque desde que comenzó el COVID se dieron cuenta que el personal de la salud tenía un alto riesgo de infectarse y una mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de aerosoles que nosotros podemos inhalar o la cantidad de virus que nosotros podemos inhalar probablemente sea mayor que un paciente que adquiera la infección en casa o en la calle, ¿no? Es importante porque el coronavirus, el nuevo SARS-CoV-2, es un virus que es altamente contagioso. ¿Cómo se va a transmitir? Por medio de gotas o contacto directo con las mucosas. Por eso es tan importante que nosotros pues usemos el cubreboca y tengamos protección principalmente ocular para tratar de evitar el contagio. Y algo muy importante es que nosotros generamos procedimientos que van a producir aerosoles, y esos aerosoles nos aumentan el riesgo de transmisión y de que nosotros nos infectemos como personal de la salud. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema y de modificar un poquito las guías de la AJA? Pues porque no estábamos preparados, ¿no? La AJA, ni nosotros estábamos preparados para un escenario que contemplara pacientes con confirmación o sospecha de COVID, y será importante equilibrar las necesidades de la víctima, pero lo más importante es la seguridad del reanimador. Si ustedes van y reaniman a un paciente y no se cuidan y se infectan durante el RCP, entonces ya no tendremos un enfermo, tendremos 2 o 3 enfermos, y la cadena de contagios pues se va a continuar. Uh-huh. Y es una guía provisional, ¿no? Que nos ayuda a nosotros como personal de la salud para definir qué es lo que vamos a hacer con los pacientes con sospecha o confirmación de COVID. ¿Por qué es tan importante? Porque un paciente que tiene COVID y que nosotros vamos a reanimar implica que vamos a hacer algunos procedimientos que generan aerosoles. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Las compresiones torácicas, ¿no? Cuando nosotros damos una compresión, ¿qué es lo que va a pasar? Comprimimos el pecho y el paciente va a exhalar todo lo que estaba en el pulmón, ¿no? Su exhalación va a generar aerosoles. Las ventilaciones con presión positiva. Cuando todos hemos visto un ambú, ¿no? Tenemos el ambú. Cuando comprimimos el ambú y que el paciente exhala, todo lo que exhala sale hacia la sala y lo podemos nosotros inhalar. Cuando nosotros intubamos a un paciente, también es uno de los procedimientos que va a generar muchos aerosoles, y en ese momento nosotros también tenemos el riesgo de contagiarnos. Y algo muy importante, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos la clase de RCP básico y avanzado? Vimos que un RCP de alta calidad requiere muchos proveedores, hasta 6. Entonces, esto se va a tener que modificar en pacientes con COVID, porque si tenemos 6 reanimadores en una sala, el riesgo de contagio o el riesgo de que muchos pacientes se contagien es mayor. Esto es lo que pasa cuando nosotros damos RCP. Cuando nosotros damos RCP y comprimimos el tórax, ¿qué es lo que pasa? Pues genera aerosoles. Cuando nosotros damos RCP y colocamos un cubrebocas, ¿se acuerdan que les dije que cuando ustedes vayan a dar un RCP solo con las manos, le coloquen cubrebocas al paciente? Pues a lo mejor se puede limitar un poquito la producción, pero al final se siguen produciendo aerosoles, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros damos RCP con una mascarilla reservorio, que es el dispositivo de elección para nosotros dar oxígeno a un paciente con COVID, que es el que genera menos aerosoles? Aún así, pues se siguen generando aerosoles. ¿Qué pasa cuando nosotros intubamos a un paciente y le damos RCP? Vean la cantidad de aerosoles que se generan. O cuando intubamos, vean al personal que va a intubar, lo cerca que está con la vía aérea del paciente y el riesgo que tiene de infectarse. Por eso más adelante vamos a ver cómo es que se intuba un paciente con COVID, de preferencia con el videolaringoscopio, para que la distancia entre la vía aérea del paciente y el que va a intubar pues sea mucho menor. Nosotros en atención inmediata o en el INCAN tratamos de que intubamos generalmente con videolaringoscopio para tratar de evitar esto, ¿no? Y algo muy importante y que ustedes deben de conocer es el filtro de virus y bacterias respiratorias. Este filtro se pone en pacientes que nosotros conectamos al ventilador. Este filtro ustedes lo van a ver en el ventilador. Es un filtro de virus y bacterias respiratorias. Entonces, cuando nosotros intubamos al paciente y colocamos este filtro, ven que ¿qué es lo que pasa?
pues ya no se generan aerosoles, ¿no? Evitamos todo esto y todo lo que exhalaba el paciente se va a quedar en el filtro. Por eso es importante que de aquí en adelante ustedes que tengan pacientes con COVID o con sospecha de COVID, traten de tener un filtro de virus y bacterias respiratorias y al momento de que intuben el paciente o al momento de que ventilen el paciente, tengan este filtro para que se lo coloquen en su dispositivo y con esto ustedes van a evitar que se generen aerosoles y que ustedes inhalen todos los aerosoles que el paciente va a generar. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones en pacientes con COVID? Si ustedes recuerdan, en los pacientes con un RCP básico o avanzado, ¿cuál es la principal causa de paro? Cardiovascular. Pero ¿qué pasa en los pacientes con COVID? ¿Cuál va a ser la principal causa de paro? Pues la hipoxemia, ¿no? Porque tienen un problema pulmonar. Entonces, aquí se va a tener que priorizar la vía aérea, no tanto las compresiones. El algoritmo sigue igual, pero vamos a priorizar la vía aérea o vamos a tratar de manejar la vía aérea e intubar al paciente lo más rápido posible para que al momento que intubemos al paciente lo vamos a conectar al ventilador y así tendremos un circuito cerrado que va a evitar que nosotros estemos inhalando lo que el paciente va a exhalar. Recomendaciones en RCP y COVID, una reanimación oportuna y de alta calidad, como ya lo vimos, pero revertir la hipoxemia lo más rápido posible va a ser uno de los objetivos principales y al mismo tiempo proteger a los reanimadores que van a estar en contacto con el RCP. Recuerden el algoritmo del RCP en un paciente en paro. Este es el algoritmo que nunca se les debe de olvidar. Algoritmo de paro. Conectamos el monitor, el paciente tiene ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Y de acuerdo a esto, vemos si el paciente está en asistolia, solo comenzamos con RCP y administración de adrenalina lo más rápido posible. Si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, lo más pronto una descarga. Si no revierte, continuamos con el RCP por 2 minutos y evaluamos el ritmo. Si no revierte o sigue con taquicardia ventricular o FB sin pulso, una nueva descarga y después de la segunda descarga, adrenalina. Si persiste con el mismo ritmo, nuevamente RCP sin detener las compresiones y hasta la tercera descarga evaluaremos administrar la amiodarona, que es un fármaco que nos ayudaría a revertir la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular sin pulso. Recuerden que cuando hablábamos sobre los equipos de alto rendimiento, un equipo de alto rendimiento va a estar dado por 6, ¿no? 6 personas. El que va a estar en la vía aérea, el que va a comprimir, el que va a estar en el monitor, quien va a estar encargado de los medicamentos, quien va a tener una vía aérea intravenosa y va a administrar los fármacos, debe haber un encargado de registrar y debe haber un líder. Entonces, ¿cuántas personas son aquí? 6. 6 para un equipo de alto rendimiento. ¿Cuál es el problema en pacientes con COVID? Pues que no podemos hacer esto, no podemos exponer a tantas personas. Entonces, uno de los cambios de las guías de la AJA en pacientes que vamos a reanimar con COVID es que vamos a tener que disminuir la cantidad de personas que van a estar en la sala reanimando al paciente. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones principales o los cambios en estas guías? De los más importantes, reducir la exposición al virus, ¿no? Y algo importante sería protegernos a nosotros mismos y proteger a los compañeros. Un paciente que se sospecha que está en paro, nadie va a entrar hasta que todos tengan su equipo de protección personal, principalmente cubrebocas y la protección ocular. Algo importante es que si ustedes vean que nosotros de alta calidad, vamos a tener 6 No te voy a presentar, Alejandro, no vale. Actualmente tendríamos que limitar la cantidad de personas que van a estar durante el RCP. ¿Qué sería lo correcto? Si no, yo ni siquiera pues no le hablo, no salga, no sé si mi audio, sí, podrán apagar su micrófono porque se escucha todo acá de este lado. Entonces, algo importante. No habla bien, Carla. Es Maricruz. Maricruz, apaga tu micrófono. No, sí, me buscaba mucho y luego cuando nacieron sus hijos. No. Bueno, algo importante será limitar el personal que está dentro de la habitación. Pero yo sí me llevo bien con Carla. Que la con mayoría Sandy me habla, pero no. ¿No? Y es mala. Pero otra de las situaciones importantes. ¿Cómo podemos apagar? Perdón, doctor, ¿podrían sacar al participante para que te siga escuchando, por favor? Pero, ajá. Vamos a ver quién es, porque no sé quién sea. Se llama Maricruz. Pero con las que más me llevo son con ella. Maricruz. Maricruz sigue.
Por ejemplo, Me voy a hacer tantito anfitrión. doctor. Maricruz Vázquez Osorio. Ay, mamá. Qué asco. Está tomando su curso y está hable y regaña a sus hijos. Ya sáquenla. Tú, Doc, le puedes apagar. Es que como son muchos, no la encuentro, ¿eh? No, pues ponle nada más silenciar a todos. Ya quedó, Doc. ¿Ya quedó? Ya. El corazón representa al ser humano en su totalidad, en su personalidad más íntima, en sus pensamientos. Ahí. Listo, ¿verdad? Sí, creo que ya. Bueno, Sí, creo que sí, Doc, ya quedó. ¿ya quedó? Bueno, algo importante que ustedes tienen que conocer es este filtro. Este filtro es un filtro de virus y bacterias respiratorias. Yo creo que todos lo hemos visto. Es un filtro que le colocamos nosotros al ventilador cuando intubamos a un paciente. Pero este filtro lo vamos a colocar en el ambú o en la mascarilla laringea al momento de que nosotros ventilemos el paciente. Y con esto nosotros vamos a evitar de que cuando el paciente exhale, todo lo que exhale se va a quedar atrapado aquí y el riesgo de que nosotros contagiemos o nos contagiemos a nosotros o pongamos en riesgo al personal sea mucho menor. Importante en pacientes con COVID, tendremos que priorizar la oxigenación y la ventilación para tratar de generar lo menor, en la manera de lo posible, menos aerosoles, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a evitar? Colocando un filtro de virus y bacterias. En todo paciente que vayamos a ventilar, cuando nosotros intubamos a un paciente, ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente? Si ustedes se acuerdan antes, cuando en la secuencia rápida de intubación, pues nosotros ventilábamos el paciente con el ambú. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer ahorita? Pues tratar de no utilizar el ambú. No es una contraindicación, pero en la medida de lo posible tratar de dar ventilaciones durante la intubación. En caso de que sea muy necesario, tendríamos que ventilar con el ambú, pero colocar el filtro. Es importante siempre colocar el filtro durante cada ventilación y lo correcto es que el experto o quien mayor veces haya intubado paciente sea quien intuba y de preferencia intubar al paciente de manera inicial. Cuando vayamos a intubar siempre hay que pausar las compresiones durante el RCP para que quien va a intubar no se exponga tanto a los aerosoles. Y lo correcto es la videolaringoscopía. ¿Por qué es lo correcto la videolaringoscopía? Si ustedes ven que cuando nosotros intubamos, por ejemplo, con el laringoscopio, tenemos casi que pues, acercarnos demasiado, ¿no? a la vía aérea del paciente. Cuando intubamos con el videolaringoscopio, la distancia es mayor y el riesgo de que nos contagiemos, pues igual también sería mayor. Es importante que todo paciente con sospecha o confirmación de COVID y que ya está intubado, tratar de nunca desconectarlo del ventilador por el riesgo de que pueda generar mayor cantidad de aerosoles. Esto les tiene que quedar bien claro a ustedes, ¿no? Cuando tenemos un paciente con sospecha o confirmación de COVID, este es el ambú, esta es su mascarilla y este es el filtro. ¿Dónde van a poner el filtro? Entre la mascarilla y el ambú. Si ustedes lo ven, este es el filtro. Entonces, con más seguridad, cuando ustedes ventilan a un paciente, todo lo que exhale el paciente se va a quedar atrapado aquí. Si no tenemos el filtro y ventilamos a un paciente con COVID, ¿qué va a pasar? Que todo lo que exhale va a salir por aquí y tendremos riesgo de inhalarlo. Entonces, la recomendación sería siempre ventilar al paciente con el filtro o cuando lo intubamos, en cuanto intubamos al paciente, colocarle el filtro al tubo endotraqueal y conectarlo directamente al ventilador. Algo muy importante también será si es adecuado o no dar RCP a un paciente con COVID, ¿no? ¿Qué tendremos que considerar? Pues las comorbilidades del paciente y si es factible dar o no ya RCP a un paciente con sospecha o confirmación de COVID. ¿De qué hablamos con esto? Les pongo un ejemplo, ¿no? Un paciente que tuvimos en la terapia intensiva, que tuvo COVID y que ya tiene un SOFA de 15 o de 20 y que la mortalidad es muy alta y que las comorbilidades son muy altas, probablemente no sea un paciente que sea un buen candidato para dar reanimación cardiopulmonar, porque a pesar de que demos el RCP, probablemente el pronóstico para el paciente pues no sea tan bueno, ¿no? Entonces es importante primero definir si el paciente le vamos a dar o no RCP y tenemos que evaluar si el paciente tiene una buena calidad de vida, ¿no? Si el paciente sale del paro, que el paciente salga y que tenga una vida
similar a la que tenía antes de que el paciente llegara al hospital o antes de que cayera en paro. ¿Qué es lo correcto en los pacientes con COVID? Lo correcto es que previo al paro cardiorrespiratorio nosotros vigilemos al paciente y si el paciente lo tenemos en una sala que no es aislada, tratar de que la intubación y el RCP se realice durante o en una sala con presión negativa y que tengamos un ambiente más controlado para tratar de evitar contaminar el ambiente en una sala general. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en un paciente que está en paro cardiorrespiratorio con COVID y que está intubado? Cuando nosotros tenemos un paciente intubado con una ansiedad grave, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Subimos demasiado el PIB. Generalmente la frecuencia respiratoria para alcanzar una adecuada oxigenación pues es muy alta, ¿no? Y eso que genera cuando nosotros tenemos un PIB muy alto y una frecuencia respiratoria, un volumen corriente muy alto, incrementamos la presión intratorácica del paciente. Entonces, en un paciente en paro, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Cuando tenemos un paciente en paro y que tiene COVID, no lo vamos a desconectar del ventilador, porque si lo desconectamos del ventilador y comenzamos a dar compresiones, va a generar demasiados aerosoles. Entonces, paciente en paro con COVID, iniciamos RCP con el paciente conectado al ventilador, pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos que disminuir una frecuencia respiratoria de 10 por minuto, que es como si un paciente estuviera con RCP ventilado con AMBU, y tendremos que ajustar el PIB. ¿Por qué es importante en un paciente que está en paro bajar el PIB? Porque si tenemos un PIB muy alto y le estamos dando RCP, un PIB muy alto va a tener una presión intratorácica muy elevada y va a favorecer a que no tengamos un adecuado retorno venoso y entonces será más difícil sacarlo del paro. Paciente intubado, no lo desconectan, comenzamos con RCP, pero bajamos la frecuencia respiratoria y bajamos el PIB. Si el paciente presenta retorno a la circulación espontánea o presenta pulso después de que le dimos el RCP, entonces ajustaremos nuevamente los parámetros de la ventilación. Pero no se les olvide que todo paciente que está intubado tendremos que ajustar los parámetros de la ventilación y bajar el PIB para que tengamos mayor oportunidad de sacarlo del paro. Ahora, pacientes con COVID, muchos de estos pacientes van a estar en prono. ¿Qué vamos a hacer cuando los pacientes estén en prono? Si ustedes se han dado cuenta, ahorita hay muchos protocolos, ¿no?, que nosotros hacemos para ventilar pacientes con COVID, y uno de estos es colocarle cánulas de alto flujo o mascarilla reservorio y pronar al paciente despierto. Si el paciente cae en paro y no estaba intubado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendremos que supinar al paciente o voltear al paciente e iniciar el RCP, irnos al algoritmo del paro. ¿Alto sacamos todo? Sí. Si el paciente está intubado, entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? No vayan a voltear al paciente, no hay que supinar al paciente. Lo que tendremos que hacer es dar RCP sobre los cuerpos vertebrales de T7 y T10, más o menos como está en la imagen. Entonces, acuérdense, si un paciente no está intubado y cae en paro y está pronado, lo volteamos y damos el RCP. Si un paciente está intubado y está pronado y cae en paro, entonces comenzamos con el RCP con el paciente en prono. Porque ¿qué pasa si nosotros queremos voltear a un paciente intubado en prono? ¿Qué pasa si se extuba? Entonces el riesgo de que generemos aerosoles sea mayor. Es por eso la indicación de que un paciente en prono cae en paro, tenemos que darle compresiones con el paciente pues boca abajo, ¿no? Ahora, este es el algoritmo del BLS, nuevamente lo comenzamos a ver, pero ahora en pacientes con COVID o con modificaciones de pacientes con COVID. Acuérdense, verificación de la escena primero. Un paciente que está con sospecha o confirmación de COVID y ustedes ven que podría estar en paro, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Algo que habla sobre la verificación de la escena es que ustedes tengan su equipo de protección personal y ahora vamos a limitar la cantidad de personas que entren a la sala que va a dar la reanimación cardiopulmonar. Ahora no van a ser 6, ahora tendrán que ser 3 o 4 máximo, ¿no? Para tratar de que el riesgo de exposición sea menor. Después de eso nos vamos a evaluar si el paciente no responde o no respira y tendremos que revisar el pulso. Si el paciente respira con normalidad y tiene pulso, solo lo vigilaremos. Si el paciente no respira con normalidad, pero tiene pulso, solo ventilaciones de rescate, pero con el AMBU y el filtro, no se les olvide el filtro. Y si el paciente se tiene que intubarlo lo más rápido posible para crear un circuito cerrado y evitar el riesgo de que se generen aerosoles. Si el paciente no responde y el paciente no respira, entonces checamos el pulso. Si no tiene pulso, nos vamos al RCP, 30 compresiones por 2 ventilaciones, pero siempre con el AMBU o la bolsa válvula mascarilla, pero con un filtro de virus y bacterias respiratorias, para que lo que exhale el paciente se quede atrapado en el filtro, o
Otra opción son compresiones continuas. Si ustedes no tienen el ambú o no tienen el filtro, ¿qué es lo que pueden hacer? Cubren al paciente, le ponen un cubrebocas, le ponen solo puntas de oxígeno y comienzan a dar compresiones solo con las manos de 100 a 120 por minuto, sin ventilar al paciente hasta que llegue el equipo de reanimación avanzada. Esto les tiene que quedar bien claro para que se protejan a ustedes y le den una reanimación adecuada al paciente. Este es el mismo algoritmo de paro, que no se nos debe de olvidar, pero ajustado para pacientes con COVID. Nuevamente, seguridad de la escena. No entramos si no tenemos el equipo de protección personal. Si el paciente está en paro, nadie entra hasta que tengan el equipo de protección personal, o si solo hay una persona dentro de la sala y las demás apenas van a entrar, quien está en la sala podría dar el RCP solo con las manos. Limitar el personal y importante definir si es apropiado o no dar RCP ya al paciente. Hay que tratar de limitar la cantidad de aerosoles que se van a generar, y de manera inmediata en todo paciente con COVID hay que priorizar de manera rápida la intubación. Algoritmo de paro. Asistolia, vamos a dar RCP y intubar lo más rápido posible. Algoritmo de paro con fibrilación o taquicardia ventricular, igual, damos RCP, damos la descarga e intubar lo más rápido posible. ¿Quién va a intubar? El experto. ¿Cómo lo va a hacer? De preferencia con un videolaringoscopio, intubar a la primera. Si no pueden intubar a la primera, ¿qué es lo que se podría hacer? Colocar una mascarilla laringea. Más adelante les voy a poner un ejemplo de una mascarilla laringea que deberíamos de tenerla de preferencia en el carro de paro o en un carro de vía aérea, o en un carro de vía aérea difícil. Puntos claves ya para terminar. Todo paciente, todo reanimador, antes de entrar a dar RCP a un paciente con COVID, tenemos que colocar el equipo de protección personal. Ahora aquí, paciente con COVID, no pueden entrar el equipo completo de 6 personas, tendremos que limitar el personal, que serían 3 o 4 personas máximo durante el RCP, y utilizar siempre el filtro de virus y bacterias respiratorias. No se les olvide, lo correcto es que ustedes tengan siempre un filtro ya en el carro de paro para en cuanto el paciente cae en paro y tiene COVID, colocar el filtro al ambú, o al momento que intubamos siempre tener el filtro. Intubar de manera temprana. Actualmente todo paciente con COVID se tiene que intubar lo más rápido posible para generar crear un circuito cerrado y generar un riesgo menor de generar aerosoles. Y cuando el vaya a intubar, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Pausar las compresiones, porque en cada compresión se van a generar aerosoles y entonces el riesgo de que se infecte quien está intubando será mucho mayor. Lo correcto, utilizar el videolaringoscopio. Si no podemos intubar, ¿qué tendríamos que hacer? Dispositivo supraglótico. A esto nos referimos a una mascarilla laringea. La mascarilla laringea es un dispositivo que se pone de manera directa y genera un sello para que nosotros podamos ventilar el paciente. Importante, si el paciente ya está intubado, no desconectar al paciente del circuito, y es importante también definir si vamos a reanimar o no al paciente, ¿no? Porque la realidad es que el pronóstico de COVID en un paciente con sierra grave y COVID que cae en paro, pues la realidad es que es malo, ¿no? El pronóstico generalmente en este tipo de pacientes es malo. Dispositivos supraglóticos. En adultos, siempre tener un dispositivo supraglótico 4 o 5. Un dispositivo supraglótico es una mascarilla laringea. Estas son las mascarillas laringeas. ¿Qué es lo que se hace? Solo se desliza sobre el paladar del paciente, se coloca la mascarilla laringea hasta donde tope y se infla el globo. Lo correcto es que nosotros deberíamos de tener una mascarilla laringea, y es uno de los planes, ¿no? Si yo no puedo intubar de manera inicial a un paciente, se puede colocar una mascarilla laringea, y a la mascarilla laringea en esta parte le colocan el filtro y lo pueden ventilar con el ambú o con el ventilador, y ya con eso generan un circuito cerrado o un menor riesgo de que ustedes generen aerosoles. ¿Por qué es importante definir si le vamos a dar o no RCP a un paciente con COVID? Este es un estudio que se realizó y se vieron los resultados de pacientes con COVID que cayeron en paro y que se les dieron RCP. De 136 pacientes que se les dieron RCP y que tenían COVID, solo 18 tuvieron retorno a la circulación espontánea. Y de estos, solo 4 sobrevivieron al RCP a los 30 días. Y de los 136, solo 1 tuvo un pronóstico neurológico favorable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros dar RCP? Es que si iniciamos el RCP, nosotros tendríamos o el objetivo de nosotros sería que el paciente se integre a su vida normal y que sea una paciente o un paciente funcional para
para la sociedad, ¿no? Y para él mismo, ¿no? Que tenga una actividad normal, similar a la que tenía antes de que el paciente tuviera un evento de paro. Por eso es importante definir qué paciente le vamos a dar RCP y con COVID, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, no sé, cayó en paro y ya tenía un SOFA muy alto, tenía falla orgánica múltiple, tenía como 20, 30 días ya intubado, y el pronóstico en realidad ya que se espera para el paciente es muy malo, o tenía una enfermedad terminal, y aparte tenía COVID, tendremos que evaluar si es correcto dar más RCP, ¿no? Porque a veces caímos en la futilidad o en situaciones que ya no son útiles para el paciente, ¿no? Y bueno, sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre la clase. Tratamos de dar puntos claves sobre el ACLS, sobre el BLS. Traten siempre de que tengan un paciente en paro o un paciente, por ejemplo, en piso, que ustedes entran a la cama y que lo ven que está con alteración del estado de alerta, sistematizar. No se les olvide que si ustedes siguen un orden, se les hará pues más sencillo, ¿no? Sacar al paciente adelante y hacer lo correcto sin divagar y sin ponerlo nervioso, no solo seguir un orden de acuerdo a lo que dice el ACLS, de acuerdo a lo que dice el BLS, y así nosotros se nos facilitará y haremos lo correcto para el paciente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, no sé si alguno de los participantes tenga alguna duda, puede abrir su micrófono y expresarla. Sí, yo tengo una duda. Hablamos sobre el tipo de protección que podemos tener cuando intubamos a una persona, pero cuando la extubamos, que me parece que ahí se menciona, ¿también podemos tener algún tipo de protección aparte del equipo de protección personal? Sí, incluso dentro de las maniobras que generan aerosoles, una muy importante pues es el RCP. Otra es al momento de intubar al paciente. Otra es al momento en que ustedes desconectan al paciente del ventilador. Otra es cuando ustedes nebulizan al paciente. Todas son situaciones que van a generar aerosoles. Y la extubación es una situación que va a generar también aerosoles. Entonces, cuando ustedes van a extubar a un paciente con COVID, tendrán que tener su equipo de protección personal. Principalmente, actualmente hay algunos artículos que han salido, algunas revisiones donde nos dicen que el Tyvek es el traje completo no blanco, donde aparentemente no da mayor protección que si nosotros tenemos la bata, el cubrebocas y sí la protección ocular, porque recuerden que el COVID se adquiere por medio de inhalación, si nosotros lo inhalamos o si tenemos contacto con mucosas, nariz, ojos y boca. Entonces, si ustedes van a extubar a un paciente, tendrán que tener su equipo de protección personal. E incluso una extubación tiene que ser una extubación que se tiene que programar, no es algo de urgencia. Entonces, ustedes no extuban al paciente hasta que tengan su equipo de protección personal. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿Algún algoritmo, algo que queremos que repasemos que no nos haya quedado claro? En una de las diapositivas usted menciona la lidocaína como medicamento. ¿En qué momento es prudente usarlo? Si recuerdan, durante el algoritmo del RCP, nos vamos al algoritmo de paro. Dentro del algoritmo de paro, nos vamos a sistolia o actividad eléctrica sin pulso. En la sistolia o actividad eléctrica sin pulso, recuerden que en esos casos nunca se utiliza ningún fármaco más que la adrenalina, pero si ustedes se van al algoritmo de la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular sin pulso, después de la tercera descarga podemos evaluar un fármaco, y dentro de ese fármaco está la amiodarona. La amiodarona de manera inicial son 300 miligramos o una segunda dosis posteriormente de 150 miligramos. La lidocaína se puede dar durante el RCP de 1 miligramo por kilo. Ustedes pueden evaluar cualquiera que tengan, la amiodarona o la lidocaína. Hay indicaciones específicas de dar lidocaína y de no dar amiodarona. Por ejemplo, pacientes intoxicados con digoxina que caen en paro o que tienen una taquicardia ventricular sin pulso, lo correcto es dar lidocaína y no amiodarona, porque la amiodarona aumenta los niveles de digoxina y entonces intoxicamos más al paciente por digoxina, ¿no? Y la indicación sería ahí dar lidocaína. Pero en general, para que no se confundan en el algoritmo de paro con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular sin pulso, para que no se confundan, den amiodarona 300 miligramos, a menos que haya alguna contraindicación. Si quieren, por aquí les pongo el algoritmo completo de paro.
A ver si lo podemos... Ahí lo alcanzan a ver, ¿no, verdad? ¿Se ve? No. No. No, bueno. Aquí está, mira. A ver si lo podemos... Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Bueno, recuerdan ustedes que dentro de la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular nos vamos al algoritmo de paro y vamos a comenzar con RCP, damos una descarga, no mejora, damos 2 minutos de RCP, vemos el ritmo, si no ha salido, hasta la segunda descarga damos adrenalina y hasta la tercera descarga se podría considerar dar algún fármaco. Dentro de los fármacos también, o el algoritmo donde podemos dar fármacos como por ejemplo la lidocaína, sería en las taquiarritmias, ¿no? En el algoritmo de la taquiarritmia. Por ejemplo, un paciente que tenga una taquicardia ventricular estable, en ese caso nosotros podríamos dar un fármaco antiarrítmico. ¿Y qué fármaco antiarrítmico podríamos dar? Amiodarona o lidocaína. Sería el caso en el cual nosotros podríamos dar una taquicardia ventricular, podríamos dar un fármaco como la lidocaína. Déjame ver si encuentro por aquí el... No encuentro. Bueno, pero la indicación de lidocaína, así de manera específica, pacientes con una taquicardia supraventricular estable, le pueden dar amiodarona, lidocaína o procainamida, que por ahí está en el algoritmo de paro. Digo, en el algoritmo de las taquicardias supraventriculares estables. Pregunta, entonces, por ejemplo, acerca de lo que está explicando de la lidocaína, en el caso que mencionaron del paciente de 23 años de edad con hipertiroidismo, que, bueno, más que nada tiene una frecuencia cardíaca de 220, ahí en este paciente se puede, aparte de la descarga sincronizada, ¿se podría utilizar ese fármaco, la lidocaína o la amiodarona? No, más bien un paciente que está inestable, la indicación de manera inmediata es cardioversión eléctrica y tendremos que sacar al paciente de la taquiarritmia, pues con la cardioversión sería lo correcto. En un paciente, por ejemplo, pusimos 2 ejemplos, ¿no? Un paciente que tuvo una taquicardia estable de 120, pero ustedes toman un electro y ven que el paciente tiene una taquicardia ventricular con pulso estable, entonces ya nosotros consideraríamos dar algún fármaco. Amiodarona, por ejemplo. Ok, gracias. O la lidocaína. Pero... Yo tengo una duda. Bueno, más bien, yo no estaba, yo no tenía conocimiento de que se podían dar el RCP de modo prono o spino, no me acuerdo. En ese caso, supongo que el paciente está en coma. Adelante, Javier. Entonces, ¿cuántas compresiones y cuántas, bueno, se pueden dar ventilaciones? Si está en... Sí, muy bien. Por eso es importante que ustedes al final de cada plática nos digan sus dudas, ¿no? Eso es algo importante porque acuérdense que en un paciente que cae en paro y está pronado, tenemos que ver si el paciente estaba intubado o no estaba intubado. Si, por ejemplo, el paciente no estaba intubado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Voltear al paciente, supinarlo e iniciar un RCP normal. Pero si el paciente estaba intubado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? No volteamos al paciente porque el riesgo de que cuando volteemos al paciente se pueda extubar es mayor. Entonces, si el paciente está intubado le vamos a dar el RCP, solo tendríamos que bajar la frecuencia respiratoria, acuérdense, a 10 por minuto y tendríamos que bajar el PIB, no sé, a 4 o 5 para tratar de disminuir la presión torácica y tratar de favorecer a que tengamos un buen retorno a la circulación espontánea. Pero eso es muy importante. Si el paciente está pronado, pero no está intubado, lo volteamos e iniciamos el RCP normal. Si el paciente está intubado, entonces no lo volteamos, le damos el RCP sobre la espalda. Doctor, muy buen día. Yo referente a ese tema, tengo una pregunta. Usted comentaba que las compresiones las vamos a dar sobre T8 a T10 aproximadamente, y mi pregunta es, ¿qué riesgo de ocasionarle una lesión medular tiene el paciente? Yo creo que el riesgo de una lesión medular es poca, ¿eh? Es buena pregunta porque no he leído ningún estudio sobre el riesgo de que vayamos a lesionar una vértebra, ¿no? Pero sí, recuerden que todo paciente que le damos RCP, la profundidad
Si está boca arriba, la profundidad deberá de ser de 5 centímetros. Lo creo poco probable, pero sí es buena pregunta. La verdad, nunca he leído o algún caso, algún reporte de caso de que den RCP en prono y que vaya a tener una lesión, una sección medular. Yo creo que el riesgo será poco, pero no conozco algún reporte o algún caso, ¿no? sobre el riesgo de dar RCP en un paciente pronado sobre la espalda, pues, o sobre el dorso del tórax. Ok, doctor, gracias. ¿Algo más? Bueno, miren, es importante lo que me preguntaban sobre la lidocaína, pero en el algoritmo de paro, si usted tiene taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, lo que dice es que tendremos que dar amiodarona una dosis de 300 miligramos. Si no responde, tendremos que dar una dosis de 150 miligramos o lidocaína. ¿Qué es lo que estamos más acostumbrados a utilizar? Pues la amiodarona. Entonces, en el algoritmo de paro, ¿en qué situaciones se podría dar la lidocaína? En el algoritmo de paro, cuando el paciente tiene taquicardia ventricular o fibrilación ventricular con pulso y que a lo mejor no tiene amiodarona, una opción sería la lidocaína. O en el algoritmo de las taquiarritmias, en un paciente que tiene una taquicardia ventricular con pulso estable. Esas serían las indicaciones de dar lidocaína. Y acuérdense, todo paciente que esté con sospecha de intoxicación por dioxina, ahí sí lo conveniente no sería dar amiodarona, sería dar lidocaína, porque la amiodarona nos incrementa los niveles de dioxina. Entonces, serían los dos escenarios en donde ustedes podrían considerar utilizar lidocaína, que la realidad es muy sencillo utilizar lidocaína. Lo utilizamos poco, pero es muy sencillo. 1 miligramo por kilo de peso, ¿a qué nos referimos? Que 1 mililitro al 1% trae 10 miligramos. Entonces, si el paciente pesa 80 kilos, ¿cómo tendríamos que administrarlo? 8 mililitros y serían 80 miligramos. Y con eso nosotros damos el fármaco de la dosis y la manera correcta. Si es al 2%, entonces 1 mililitro trae 2 miligramos, no 20 miligramos, tendríamos que dar solo 4 mililitros. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda que tengan sobre algún algoritmo? Una última pregunta para los participantes, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, pues nada, me da mucho gusto que me hayan invitado a la plática. Felicito a los organizadores porque están intentando pues tratar de ayudar a todos a capacitarse. Ojalá que les haya servido. Tratamos de que la plática haya sido lo más práctica, ¿no? Y tratar de que sea lo más sencilla y útil para ustedes y que les sirva en la práctica diaria durante su estancia en el hospital. Felicitaciones y muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar la plática. Muchas gracias a usted, Doc, por toda su disposición, por su magnífica presentación. Como bien dijo, se estará subiendo el video a las redes sociales para que lo tengan disponible y lo puedan revisar cuantas veces quieran, todas las dudas. Y ahí a veces necesitamos digerir la información y obviamente van surgiendo las dudas. Le agradezco mucho, le mando un saludo. Y bueno, los esperamos también en las próximas sesiones a todos los participantes y agradezco su atención. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por acompañarnos un ratito. Gracias.